Buenas tardes, señores efectivos policiales de la Comisaría PNP Conde de la Vega. Hoy vamos a participar de la capacitación sobre el tema la labor de la Defensoría del Policía y la protección nacional y supranacional de los derechos humanos, organizado por la Defensoría del Policía en coordinación con la Comisaría PNP Conde de la Vega. Damos la bienvenida al comandante PNP Aldrin Freddy Aguilar Guamán, comisario de la Comisaría Conde de la Vega, y nos dirigirá unas palabras. Adelante, señor comandante. Buenas tardes. Señor Humberto Cuno Cruz, abogado de la Defensoría de Policía, señoras y señores oficiales y suboficiales de la Comisaría Conde de la Vega de la Policía Nacional de Perú, a nombre del personal policial de esta dependencia policial, agradecemos la predisposición e iniciativa de la Defensoría de Policía en su afán de brindar charlas en materia de derechos humanos, que de seguro van a afianzar, van a coadyuvar nuestros conocimientos que van a servir mañana más tarde para brindar un mejor servicio a la colectividad de una manera más eficiente y eficaz. Muchas gracias. Muchas gracias, comandante Aguilar. A continuación presentamos al doctor Humberto Cuno Cruz, asesor legal de la Defensoría del Policía, quien en esta oportunidad tendrá a su cargo el desarrollo del tema, la labor de la Defensoría del Policía y la protección nacional y supranacional de los derechos humanos. Adelante, doctor Cuno. Muchas gracias, Vivi. Bien, primero que nada, muy buenas tardes, comandante PNP Aldrin Aguilar Guamán, comisario de la Comisaría PNP Conde de la Vega, señores oficiales y suboficiales de dicha comisaría. Para mí es muy grato saludarlos en nombre de nuestro director general, el doctor Eder Ruiz Vargas, director general de la Defensoría del Policía, y empiezo siempre agradeciéndoles la gentileza de permitirme entablar esta conversación con ustedes esta tarde a propósito de los derechos humanos. Como todos sabemos, los derechos humanos han cobrado una especial relevancia en las últimas décadas, y eso es fundamentalmente debido a que la Carta Constitucional, que anteriormente se consideraba que simplemente era un documento de carácter político o programático, ha adquirido la calidad de norma jurídica vinculante además. Entonces, eso hace que hoy en día sea muy frecuente exigir la protección de los derechos que están reconocidos en ese documento normativo. Y cuando digo que adquiere calidad normativa, lo regulado en la Constitución, quiere decir que es directamente aplicable y quiere decir también que es posible de solicitar su protección a través de los mecanismos jurisdiccionales. Entonces, este es un dato importante para a partir de ello poder ir viendo qué importancia tiene, por ejemplo, en este sistema de protección de derechos humanos la Defensoría del Policía, a pesar de no ser un órgano de carácter jurisdiccional, ¿no? Organismos especializados para proteger estos derechos fundamentales se han creado en todos los estados que tienen el carácter de estados constitucionales de derecho. Y en el caso peruano no ha sido la excepción, pues se ha creado, por ejemplo, el Tribunal Constitucional. Pero también se crean otros organismos que no necesariamente tienen este carácter jurisdiccional, como por ejemplo la Defensoría del Pueblo, ¿no? Que lo que propende siempre es a que se garanticen y se respete los derechos fundamentales y por supuesto también se respete el principio de legalidad en las instituciones públicas a nivel nacional. Con una idea similar se ha creado al interior del Ministerio del Interior la Defensoría del Policía, que si bien tampoco tiene potestad jurisdiccional, sí tiene la posibilidad
de gestionar, de emitir informes y a través de ellos recomendaciones solicitando que se atiendan la protección de los derechos fundamentales de los miembros de la Policía Nacional del Perú. Y a veces en este rol se suele incurrir en algunas confusiones respecto de cuáles son nuestras competencias y cuáles son las competencias, en este caso particular, por ejemplo, de la Dirección de Asesoría Jurídica de la Policía Nacional del Perú. Para referirnos un poco más a ello, voy a compartirles enseguida un cuadro. Permítanme, por favor, proyectarlo. Creo que hice algo mal. Un segundito, por favor. Ya está. Por favor, Vivi, si me confirmas si lo estás visualizando. Visualizando. Sí, doctor. Perfecto, muchas gracias. Bien, entonces, por si acaso estas diapositivas se les va a hacer llegar, así que pierdan cuidado con el tema de los detalles. Solo voy a referirme a lo esencial para poder marcar estas distinciones a las que me acabo de referir. Centrémonos especialmente en el caso de la Defensoría del Policía y la Dirección de Asesoría Jurídica, que es donde suele presentarse confusión, porque la Procuraduría Pública a cargo del sector interior se tiene claro, me parece, que se encarga efectivamente de la protección de los derechos, de los intereses, perdón, del Estado, y en este caso particular de los intereses del Ministerio del Interior. Y tal es así que, si bien administrativamente dependen del Ministerio del Interior, funcional y normativamente dependen del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, que está adscrita al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Entonces, ellos protegen los intereses del Estado. La confusión se suele presentar, repito, entre la Defensoría del Policía y la Dirección de Asesoría Jurídica. Si nosotros vemos el reglamento de organización y funciones del Ministerio del Interior, podremos ver que, por ejemplo, el artículo 157 del texto integrado del referido reglamento señala que efectivamente la Defensoría del Policía es un órgano encargado de garantizar y defender los derechos humanos del personal del sector interior y de la Policía Nacional del Perú en actividad, disponibilidad, cesantía, pensionista y derecho habiente. Sin embargo, esta labor de garantizar y defender los derechos humanos no alcanza la competencia de proveer a los miembros de la Policía Nacional del Perú de defensa técnica legal cuando son denunciados por alguna situación que amerita vulneración de derechos humanos en ejercicio de sus funciones. Entonces, es verdad que la Defensoría del Policía cumple esta función de garantizar y defender los derechos humanos, pero lo hace precisamente, como señalábamos al inicio, a través del análisis de los casos, de la elaboración de informes, de la elaboración de recomendaciones, de la realización de gestiones directas de coordinación para solicitar a las autoridades competentes que se atiendan los reclamos que presentan los miembros de la Policía Nacional del Perú o para exigir que se respeten o se cumplan los derechos que están reconocidos legalmente en favor de los miembros de la Policía Nacional del Perú, siempre que estos, por supuesto, estén marcados dentro de lo que conocemos como derechos humanos o derechos fundamentales, porque esa es la razón de ser de la Defensoría del Policía. En cambio, si lo que se necesita es contar con un abogado que realice defensa técnica en un proceso en el que han sido demandados o denunciados miembros de la Policía Nacional del Perú por actuación en ejercicio de sus funciones, a donde se debe recurrir es a la Dirección de Asesoría Jurídica, en particular a la División de Defensa Legal, ¿no? Porque el artículo 51 y 55 del Reglamento de la Ley de la Policía Nacional del Perú es la que precisamente otorga esta competencia a esta dirección, a la Dirección de Asesoría Jurídica, a través de su División de Defensa Legal. Entonces, debe quedar claro, por lo tanto, que la Defensoría del Policía no otorga defensa técnica legal. Y esto es importante porque es frecuente recibir pedidos de esa naturaleza en nuestras oficinas. Y cuando los recibimos, por supuesto, no es que se rechazan los pedidos, los reconducimos para que sean atendidos en la División de Defensa Legal. Entonces, esto
Es importante remarcarlo para que también ustedes sepan a dónde dirigirse en tal o cual situación para exigir el cumplimiento o el respeto de sus derechos. Bien, pero claro, esto hablando solamente de la Defensoría del Policía. Sabemos todos que existen otros mecanismos, mencionábamos hace un momento al Tribunal Constitucional, pero sabemos también que a nivel de la justicia ordinaria es posible exigir el respeto de los derechos humanos o derechos fundamentales. Y hablo indistintamente de estos dos términos, derechos humanos y derechos fundamentales, porque finalmente son los mismos derechos, solo que se suele recomendar el empleo de derechos fundamentales en el ámbito interno de los estados y de derechos humanos a nivel universal. Entonces, pero son exactamente los mismos derechos. Entonces, claro, el propio sistema jurídico habilita la posibilidad de recurrir para los mecanismos jurisdiccionales internos para poder exigir la protección de sus derechos. A través, por ejemplo, de un proceso de habeas corpus, a través de un proceso de amparo, a través de un proceso de habeas data, en el caso particular de los derechos fundamentales. Y varios de estos casos, cuando no son atendidos en la justicia ordinaria, pueden llegar en determinados casos al Tribunal Constitucional, ¿no? Ese es el mecanismo a grandes rasgos. Pero también uno tiene la posibilidad luego, ¿no?, agotada esta vía interna, uno tiene la posibilidad de recurrir a los organismos supranacionales. Y entonces suele existir un cuestionamiento que tiene que ver con el tema de la soberanía nacional. Se suele decir a veces que no es posible que una decisión de un órgano supranacional o una norma supranacional tenga vigencia al interior de nuestros estados porque se estaría vulnerando la soberanía nacional. Entonces, es importante tener en cuenta estos artículos que les estamos presentando ahora de la Constitución y del Código Procesal Constitucional, en el que se señalan textualmente lo siguiente, ¿no? El artículo 55 de la Constitución dice: los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho nacional. Y en particular, en lo vinculado a los derechos humanos, la cuarta disposición final y transitoria de la Constitución dice que las normas relativas a los derechos y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por el Perú. De manera similar, señala el artículo 8º del título preliminar del Código Procesal Constitucional que efectivamente todos estos derechos forman parte y se interpretan en función de esos tratados o convenios internacionales. Y además añade que en caso de que hubiera una incompatibilidad entre una norma convencional y una constitucional, los jueces preferirán siempre la norma que más favorezca a la persona y sus derechos humanos. Y esto también, esta misma idea, también la comparte la propia Corte Interamericana. Es decir, la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos considera que si algún derecho está mejor protegido según la legislación interna de algún país o según la jurisprudencia interna de algún país, entonces prevalece sobre lo que ella incluso señala. Entonces, por eso se suele afirmar que existe una relación de complementariedad en el sistema de protección interna de derechos humanos y el sistema de protección supranacional de derechos humanos, porque la idea, el objetivo final siempre es proteger de mejor manera nuestros derechos fundamentales. Entonces, queda claro que no hay ninguna vulneración a la soberanía nacional. Una distinción que también vale la pena destacar es lo vinculado a lo que tiene que ver con el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional. El primero de ellos, el derecho internacional de los derechos humanos, se aboca a la protección de los derechos humanos y promoción, por supuesto, en todo tiempo, sea de paz o sea de guerra. En cambio, el derecho internacional humanitario propende a la preservación del ser humano en situaciones de vulnerabilidad extrema, esto es, conflictos armados. Y el derecho penal internacional lo que busca es sancionar la comisión de crímenes internacionales. Y en el caso particular del derecho penal internacional, tal como sucede en el ámbito del derecho penal al interior de los estados, claro, lo que se persigue son individuos en particular.
Algunos otros aspectos que se deben tener en cuenta es que, claro, el derecho internacional de los derechos humanos tiene como sujetos principales a los estados. Y en cuanto a aparato institucional, precisamente a los organismos o a la organización internacional. Y en este caso particular nos vamos a referir a la Organización de las Naciones Unidas y a la Organización de Estados Americanos. ¿Qué mecanismos de protección de derechos humanos nos ofrecen estos dos sistemas? El Sistema Universal de Derechos Humanos, que nace en 1945 con la adopción de la Carta de las Naciones Unidas. Su objetivo principal era mantener la paz y la seguridad en el mundo, de manera similar a cómo hacía la institución a la que precisamente viene a suceder, que fue la Sociedad de Naciones, nacida luego de la Primera Guerra Mundial con la misma finalidad, mantener la paz y la seguridad. Pasada la Segunda Guerra Mundial, se organizan los estados para justamente reforzar ese fin inicial perseguido, ¿no? Se suscribe la Carta de las Naciones Unidas, pero no solo ellos, sino que en este Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos se da un paso más hacia la protección de individuos, de personas, y no solamente a mantener la paz y la seguridad, a través de la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, del 10 de diciembre de 1948. Y dentro de este sistema de protección de los derechos humanos universal tenemos como principal órgano judicial o jurisdiccional precisamente a la Corte Internacional de Justicia o Corte de la Haya. Esta Corte está integrada por 15 jueces electos por la Asamblea General y el Consejo de Seguridad. Su mandato dura 9 años y pueden ser reelegidos. Dos funciones principales tiene esta Corte Internacional de Justicia: la función contenciosa y la función consultiva. En su función contenciosa, que tiene que ver justamente con conflictos, ¿no?, lo que se hace es resolver litigios por controversias jurídicas, por supuesto, entre estados, a partir de los asuntos que estén previstos en la Carta de las Naciones Unidas o en tratados y convenciones vigentes, dentro de ese marco de protección universal de derechos humanos. Y además de la Declaración Universal de Derechos Humanos, las más comúnmente empleadas y conocidas son los denominados Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Un dato importante en el ejercicio de esta función contenciosa de la Corte Internacional de Justicia es que ninguna persona puede acudir a esa corte, solo lo pueden hacer los estados. Y esto es importante, ¿por qué? Porque decía al principio que solemos tener pedidos en los que se nos requiere no solamente que los dotemos de defensa técnica o legal, lo que ya hemos dicho que no es competencia de la Defensoría del Policía, sino también a veces se nos pide con mucha insistencia que, dado que se están vulnerando no solamente principios o derechos constitucionales, sino también derechos que están reconocidos, en este caso particular, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, llevemos su caso ante la Corte Internacional de Justicia, ¿no? Se nos requiere con insistencia que la Defensoría actúe y que lleve estos casos ante la Corte Internacional de Justicia. Y eso, como ustedes acaban de ver, no solo es imposible para la Defensoría del Policía, sino incluso para la propia persona que se encuentra afectada. Porque ante esta Corte no se puede acceder para poder solicitar un pronunciamiento sobre un individuo, ¿no? Sino solamente pueden recurrir a él los estados. Claro, existen mecanismos de vigilancia, de respeto de los derechos humanos en los estados, ¿no?, que forman parte de este sistema universal. Y entre ellos está, por ejemplo, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, que seguramente muchas veces hemos escuchado que visitan los países, elaboran informes, ¿no?, y trasladan, por supuesto, estos informes a la Asamblea General para poder, a partir de ello, emitir recomendaciones, pronunciamientos, inclusive sanciones, ¿no?, que estarían a cargo, en este caso particular, del Consejo de Seguridad, ¿no?, bloqueos económicos, etcétera, ¿no? Entonces,
Esta es una manera, vamos a decir así, indirecta de proteger los derechos humanos de los individuos. No es que ellos desconozcan esa protección, sino que no es posible llevar casos individuales particulares ante la Corte Internacional de Justicia. En su función consultiva, que está vinculada a cuestiones jurídicas, es decir, interpretaciones jurídicas formuladas a partir de las dudas que nacen en la Asamblea General, en el Consejo de Seguridad o en los demás órganos de las Naciones Unidas, por supuesto no suponen un conflicto entre estados, sino solamente una interrogante que debe ser absuelta y a partir de la cual se debe tener en cuenta la interpretación que tiene la Corte Internacional de Justicia respecto del ámbito de protección de esos derechos humanos o de esas normas que protegen derechos humanos. Bien, entonces si pasamos al sistema, dejamos el sistema universal de protección de derechos humanos y pasamos al ámbito regional de protección de derechos humanos, tenemos el sistema interamericano de protección de derechos humanos. De manera similar a como está el sistema europeo de protección de derechos humanos, por ejemplo, ¿no? En nuestra región tenemos este sistema interamericano, que cuenta con dos órganos principales para la protección y promoción de los derechos humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que nace ya con la Carta de Organización de Estados Americanos y que también se mantiene en la Convención Americana de Derechos Humanos, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que no habiendo sido incorporado en la Carta, sí está en el ámbito de la Convención Americana de Derechos Humanos. Es decir, la Corte Interamericana nace con la Convención Americana de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana está integrada por 7 miembros, y esto es importante, de alta autoridad moral y reconocida competencia. Es decir, estos miembros no son representantes de los estados. Lo mismo va a pasar con los miembros de la Corte Interamericana, ¿no? No es que sean elegidos porque representan a tal o cual estado, porque precisamente siendo esta, por ejemplo, en nuestra región, la última instancia a la que se puede recurrir para protección de nuestros derechos fundamentales, lo que se busca es precisamente la mayor objetividad posible. Y puesto que los estados son los que van a ser demandados, ¿no? No sería lo más objetivo justamente poner representantes de esos estados, porque seguramente uno podría poner por lo menos en tela de juicio la posibilidad de que las resoluciones sean objetivas. Estos miembros de la Comisión Interamericana, por eso se dice, son elegidos a título personal, es decir, no representan a ningún gobierno. Su periodo de funciones es de 4 años en el cargo y son reelegibles una sola vez. Ya hemos dicho también que, claro, su proceso de institucionalización culmina con la Convención Americana, pero ya la Comisión nace con la Carta de la Organización de Estados Americanos. El procedimiento que se sigue es a partir de la recepción de denuncias de particulares que alegan la violación de sus derechos humanos. Y estas denuncias no solo las pueden hacer las víctimas, sino también cualquier persona o entidad no gubernamental. A diferencia de lo que decíamos respecto de la Corte Internacional de Justicia, veamos que en el ámbito del sistema interamericano, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sí permite recurrir directamente a un particular, a la víctima o cualquier otra persona o incluso un organismo no gubernamental, para poder denunciar la vulneración de sus derechos humanos. Puede conocer también denuncias de un Estado parte de la Convención contra otro Estado parte. Y a propósito de Estados parte, volvemos a precisar, no se podría llevar una denuncia en contra de un Estado que no haya suscrito, por ejemplo, la Convención Americana de Derechos Humanos en este caso particular, ¿no? Igualmente, no podremos llevar ante la Corte Interamericana ningún caso contra un Estado que no haya reconocido la competencia de la Corte Interamericana. Esto precisamente a propósito del respeto de la soberanía de los Estados. Y bueno, también tiene la posibilidad la Comisión Interamericana de iniciar de propia iniciativa la tramitación de un caso, cuando a su juicio se reúnan los requisitos para tal fin. Que, por ejemplo, no existan mecanismos internos para la protección de esos derechos o que simplemente haya impedimentos que
no permitan acceder a esos mecanismos. Entonces, claro, dada la gravedad de la situación y no habiendo sido llevado el caso por una víctima o por cualquier otra persona, la comisión de propia iniciativa puede también asumir el examen de un caso, y digo examen, ¿por qué? Porque la comisión lo que hará en primer término es evaluar la situación, ¿no es cierto?, solicitar informes a los estados y emitir recomendaciones posteriormente, y si estas recomendaciones son atendidas por los estados, no llegará el caso, por ejemplo, a la Corte Interamericana, ¿no? Y en el supuesto de que no se cumplan estas recomendaciones, los casos efectivamente llegarán ante la Corte Interamericana. Y a propósito de esta actuación de la Comisión ante la Corte, está legitimada para someter casos contenciosos, ¿no? Y aquí es importante señalar este paralelo entre lo que hace la Comisión Interamericana a cómo actúa el Ministerio Público o la Fiscalía en el ámbito de los procesos penales a nivel interno. Quien lleva los casos ante el Poder Judicial, ¿no es cierto?, en los procesos penales, por lo menos en la mayoría de ellos, ¿no?, es la Fiscalía. Y la Fiscalía actúa como parte durante todo el proceso. Exactamente igual actúa la Comisión Interamericana ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, somete los casos contenciosos a la decisión de la Corte y también puede requerir opiniones consultivas a la Corte Interamericana. Y claro, si la situación es grave y urgente, también puede solicitar medidas provisionales o medidas cautelares ante la Corte Interamericana. Y como decíamos hace un momento, debe comparecer en todos los casos ante la Corte Interamericana. Veamos ahora entonces la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Creada, ya lo hemos dicho, por la Convención Americana, está integrada por 7 jueces que ejercen funciones por un periodo de 6 años y que también pueden ser reelegidos una vez. Y a pesar de no configurarse en la Carta de la Organización de Estados Americanos, es una institución judicial del sistema interamericano que nace, como hemos adelantado también, a través de la Convención Americana de Derechos Humanos. De manera similar a cómo el órgano principal de justicia de la Organización de las Naciones Unidas tenía competencias contenciosas y consultivas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos también tiene competencias contenciosas y consultivas. En el caso de la primera, la competencia contenciosa, se conocen casos claros relativos a la aplicación de la Convención. Por eso es que se afirma que el caso debe corresponder a la Convención por razón de materia, ¿no? No puede, claro, referirse a casos que no estén recogidos en la norma, porque el marco normativo es la Convención Americana y, por supuesto, los demás documentos normativos que también forman parte del sistema interamericano. Solo los estados parte y la comisión están facultados para introducir un caso ante la Corte. Es decir, nuevamente, un individuo, la víctima o grupos de individuos no pueden llevar su caso ante la Corte Interamericana. Los estados sí pueden ir directamente. En cambio, los individuos, las víctimas, tienen que ir necesariamente a través de la Comisión Interamericana. Por eso hacíamos el paralelo con la Fiscalía. Uno tiene que recurrir con su denuncia ante la fiscal, igual, ¿no? En este caso se denuncia la vulneración de un derecho fundamental ante la comisión, y la comisión, luego del procedimiento que ya hemos mencionado, puede o no puede llevar ante la Corte Interamericana el caso. Entonces, cuando a veces nos piden a nosotros llevar sus casos ante estos organismos porque se está vulnerando derechos fundamentales o derechos humanos que están recogidos no solo en la Constitución, sino en estas normas convencionales, pues simplemente la Defensoría del Policía carece de competencia, y lo que podemos hacer es simplemente orientarlos, y además no podemos generarles falsas expectativas señalando que su caso sí puede ir ante la Corte Interamericana, por ejemplo, ¿no? Porque eso dependerá. Primero, habrá que agotar la vía interna de los estados, ¿no? Porque eso lo dice además la propia normatividad supranacional y la propia jurisprudencia también de la Corte Interamericana. Un requisito fundamental para ir ante la comisión, primero, es que uno haya agotado la vía interna, los mecanismos internos. Si en el ámbito interno ese derecho no ha sido atendido, uno, habiendo agotado esa vía, recién puede recurrir a estos organismos supranacionales.
y no se puede ir ante la Corte si no se ha pasado primero por la Comisión Interamericana. Entonces, ese procedimiento es importante tenerlo en cuenta. Y también, volviendo al ámbito interno, es importante tener en cuenta que yo no podría, por ejemplo, simplemente dejar de aplicar un reglamento o una ley en el ámbito administrativo, aunque sea muy evidente la vulneración de un derecho constitucional o de un derecho reconocido en una norma convencional. ¿Por qué? Porque en el ámbito administrativo no se tiene la potestad que, por ejemplo, se tiene en el ámbito judicial de realizar lo que se denomina el control difuso. Es decir, ninguna autoridad administrativa tiene la potestad de inaplicar un reglamento o una ley por considerar lo que es inconstitucional. Si se desea hacer eso, se tendrá que recurrir al Poder Judicial. En el Poder Judicial, si por ejemplo se trata de un reglamento que consideramos que es inconstitucional, podremos recurrir a un proceso de acción popular. Si consideramos, por ejemplo, que una ley vulnera la Constitución, podemos recurrir a un proceso de inconstitucionalidad. Entonces, el sistema jurídico establece esos mecanismos para poder cuestionar, por ejemplo, estas normas. Entonces, tampoco por mucha voluntad de respaldar sus pedidos que tengamos, la Defensoría del Policía no puede pedirle a una autoridad administrativa de la Policía Nacional del Perú o del Ministerio del Interior que simplemente deje de aplicar un reglamento o una ley porque claramente es inconstitucional. Entonces, eso es importante tener claro. Además, saben ustedes, por ejemplo, que para irme a la vía judicial, primero debo agotar lo que se denomina la vía administrativa, ¿cierto? Igual, si deseo irme al sistema supranacional de protección de derechos humanos, primero debo agotar esta vía interna. Decíamos hace un momento, salvo que existiendo esos mecanismos, se acredite que de alguna manera se me está impidiendo a mí recurrir a esos procedimientos internos, ¿no? Y entonces sí puedo yo recurrir. O, claro, salvo que no existan esos procedimientos internos. Entonces sí puedo recurrir directamente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, eso es importante tener en cuenta. Aquí, ya recordando algo que habíamos señalado, el individuo no está legitimado para demandar, solo participa indirectamente, ¿no? Porque es la comisión la que lleva el caso ante la Corte. El demandado debe haber reconocido la jurisdicción obligatoria de la Corte. También lo adelantábamos hace un momento. Debe haberse agotado también, por supuesto, para llegar a la Corte, el proceso ante la comisión. Un aspecto que siempre es importante tener en cuenta, y por eso es que cuando se habla, por ejemplo, de estos sistemas de protección internacional de derechos, se suele hablar de derecho blando, ¿no? Porque en estos casos, en ninguno de esos casos, se tiene el mecanismo para poder fiscalizar la ejecución de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en este caso concreto. Es decir, no hay forma de forzarlos u obligarlos al cumplimiento de las decisiones de la Corte Interamericana. Sin embargo, felizmente, ¿no?, en la gran mayoría de casos, estas resoluciones son acatadas pacíficamente, ¿no? Ha habido algunos casos muy extraordinarios en los que algunos estados se han negado a cumplir estas resoluciones. Y precisamente se cumplen porque las aceptamos como decisiones objetivas y las aceptamos además porque sus razones son fuertes y son argumentos que nos hacen justamente considerar que la forma en la que se está evaluando determinado caso es la forma más correcta. Y en función de ello es que logran su aceptabilidad y a partir de ello las decisiones de la Corte Interamericana se han convertido en decisiones que no solamente se emiten en ese ámbito, sino que los tribunales internos de los estados suelen incorporar como argumentos que fortalecen sus posiciones en las sentencias de los tribunales constitucionales o en las sentencias judiciales, inclusive en muchas resoluciones de carácter administrativo. Entonces, el hecho de que no tengan ese poder coercitivo para obligar al cumplimiento de sus sentencias no le quita ninguna importancia, ¿no? Y eso también es importante tener en cuenta respecto de la labor que desempeña la Defensoría del Policía.
¿Por qué? Porque el hecho de que no tengamos ese poder coercitivo para obligar al cumplimiento de nuestras recomendaciones, sin embargo, la fuerza de nuestros argumentos, las gestiones que se realizan para poder solicitar la garantía o protección de esos derechos fundamentales, o para lograr que se atiendan, respetando el debido procedimiento, los pedidos formulados por los miembros de la Policía del Perú, sí contribuyen a la protección de estos derechos. Y casos, hay varios en los casos que se abordan a través de la Defensoría del Policía y en las diversas materias sobre las que tiene competencia la Defensoría del Policía. Entonces, es importante recordar esto, ¿no? El hecho de que no tengamos poder coercitivo no significa que las gestiones que realicemos no tengan relevancia. Al contrario, muchas veces son elementos fundamentales para el reconocimiento y protección de los derechos fundamentales de los miembros de la policía que recurren que recurren a nuestras oficinas para pedir ayuda para que se respeten sus derechos fundamentales. El otro aspecto que hemos mencionado hace un momento es el tema de la competencia consultiva de la Corte Interamericana. Entonces, el tema de su competencia contenciosa y abordamos el tema de la competencia consultiva, que de manera muy similar a como sucede en el Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos, en lo que consiste básicamente es en emitir opiniones, en este caso denominadas opiniones consultivas, ¿no?, respecto de las consultas que se formulan sobre el ámbito de protección que tienen algunas normas de este sistema interamericano. Y su objetivo es el cumplimiento de las obligaciones internacionales de los Estados americanos en lo que concierne a la protección de los derechos humanos. ¿Y cómo es que se contribuye o se coadyuva al cumplimiento de esas obligaciones? Porque es importante, estarán ustedes de acuerdo, en que saber cómo interpreta determinada norma o qué ámbito de protección reconoce la Corte Interamericana ya en sus opiniones consultivas, implicará que los estados tengan en cuenta esas opiniones para dar cobertura a la protección de sus derechos en los términos en los que se ha señalado por la Corte Interamericana. Y también ya es un anuncio de cómo podrá decidir la Corte Interamericana si es que un caso particular es llevado ante ella a partir de una norma que ha sido ya interpretada por la Corte Interamericana. Igual, en este caso, a diferencia incluso de las sentencias de la Corte que tienen, por supuesto, obligatoriedad, en este caso las opiniones consultivas no son obligatorias, pero también seguramente habrán visto ustedes, no solo en las resoluciones del Tribunal Constitucional, sino del Poder Judicial y el ámbito administrativo, que muchas veces se citan las opiniones consultivas, también por la fuerza de sus razones o de sus argumentos. Entonces, esta fuerza de estos argumentos los dota de una autoridad que permite efectivamente contribuir al respeto y protección de los derechos humanos de los miembros, no solo de los integrantes de los estados que forman parte de este sistema interamericano, sino en nuestro caso particular, también por supuesto de los miembros de la Policía Nacional del Perú. Entonces, señores oficiales y suboficiales de la Comisaría Conde de la Vega, lo que hemos querido es brindarles un panorama que les dé una idea más clara de cómo funciona este mecanismo de protección de derechos humanos en el ámbito interno y también en el ámbito supranacional, porque muchas veces reconducimos justamente sus pedidos al órgano competente al interior de la Policía Nacional del Perú, o a veces les hacemos la recomendación de que en determinados casos deberían recurrir a los órganos jurisdiccionales. Y por supuesto también solemos explicarles que, aunque con mucha razón muchos de ustedes señalan que se están vulnerando derechos constitucionales, derechos convencionales y derechos incluso reconocidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos, simplemente no es posible llevar esos casos directamente ante esos organismos, porque se deben seguir estos procedimientos y no en todos los casos además se llega a, por ejemplo, a llevar un caso ante la Corte Interamericana. Bueno, muchísimas gracias por su atención y si hubiera alguna pregunta, quedo a sus órdenes. Doctor Humberto, muchas gracias. El señor Jerónimo Zamudio levantó la mano.
Por favor, señor Jerónimo, se Permítame encuentra dejar para de que el contar. doctor pueda resolver su consulta. Señor Zamudio. En todo caso, el señor Carlos Alberto, quien también levantó la mano, está A sus presente. órdenes. O quizás otro efectivo policial desea realizar alguna consulta al doctor Humberto. Por favor, adelante. Bien, a nombre del director general de la Defensoría del Policía, Eber Ruiz Vargas, agradecemos la ponencia del doctor Humberto Cuno Cruz, así como al comandante PNP Aldrin Aguilar Guamán, por su decidido apoyo a la realización de esta capacitación y también a todos ustedes por su participación y tan valioso tiempo. Muchas gracias a todos, que tengan buen día, hasta una próxima oportunidad. Bueno, en lo personal también quisiera agradecerles nuevamente por su tiempo, por esta charla. Comandante Aguilar Guamán, muchas gracias. Estamos a las órdenes de todos ustedes en la Defensoría del Policía en nuestras distintas sedes y los invitamos a visitar nuestra página web. Encontrarán ahí también todos los números telefónicos a los que pueden recurrir en caso de necesitar nuestro apoyo. Muchas gracias nuevamente en nombre del doctor Eber Ruiz Vargas, director general de la Defensoría del Policía, y también muchas gracias a nombre mío por permitirme esta charla. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias. Ya le tuvo.